Hola, soy Micaela Naranjo y junto a mi equipo, conformado por Pia Celis, Carla Leiva y Paz Pereira, hemos creado este video con el objetivo de dar a conocer cuáles son los factores que afectan una velocidad de reacción. Primero tenemos que saber qué es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la rapidez con la que una reacción química ocurre, es decir, la cantidad de reactivos que se consumen o productos que se forman por unidad de tiempo. A continuación, vamos a definir cada factor que afecta la velocidad de una reacción. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud física escalar que está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad en la que se mueven las partículas. Es por esto el resultado de una mayor velocidad de reacción. Por ejemplo, se dice de manera aproximada que por cada 10 grados Celsius de aumento en la temperatura, la velocidad se duplica. Esto explica por qué, para evitar la putrefacción de los alimentos, los metemos en la nevera o en el congelador. La concentración de los reactivos. Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de la reacción en la que participen, ya que al haber más partículas en el mismo espacio, aumentará el número de colisiones. La presión. Esta se define generalmente como la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido en una pared que la contiene. La unidad de medida lleva por nombre Pascal. La presencia de un catalizador. Por catalizador se entiende una sustancia o elemento, tanto simple como compuesto, que juega un rol acelerador en una reacción química determinada, acortando los tiempos en que ocurre, pero sin alterar en absoluto el producto final y sin perder tampoco su propia masa, cosa que sí ocurre en los reactivos. Un ejemplo de catalizador positivo es el dióxido de manganeso, el cual es un frecuente catalizador en la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en agua y oxígeno. Por otro lado, tenemos un ejemplo de catalizador negativo que vendría siendo el ácido cítrico. En este caso, el ácido cítrico del limón y otros frutos cítricos permite desacelerar el proceso de oxidación de materia orgánica. Para el primer experimento se necesitará de una papa trozada, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y un vaso de precipitado. Como procedimiento se debe vaciar el peróxido de hidrógeno en un vaso de precipitado de 250 mililitros. Aquí vaciaremos 75 mililitros en uno y en el otro 50 mililitros aproximadamente. La papa contiene una enzima llamada catalasa, que es un potente antioxidante. Al introducirse en el agua oxigenada, lo que hace esta enzima es separar el agua del oxígeno, en donde se puede apreciar el burbujeo que se produce. Estas burbujas se originan por la rápida liberación del gas en el agua. Además, ocurre la descomposición del peróxido de hidrógeno, en donde la papa actúa como un catalizador positivo de su descomposición, ya que la catalasa acelera la reacción de la descomposición del agua oxigenada. Las variables expuestas en este experimento fueron la cantidad de agua oxigenada, puesto que a un vaso de precipitado se le añadieron 75 mililitros de peróxido de hidrógeno, mientras que al otro se le añadieron 50 mililitros aproximadamente. Al haber una diferencia de cantidad, el catalizador, en este caso la papa, pudo descomponer mucho más rápido en el vaso de precipitado que contenía 50 mililitros, ya que tuvo menos cantidad que descomponer. Para el siguiente experimento se necesitará de 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, bicarbonato de sodio y vinagre. Para comenzar, se vierten 30 mililitros de vinagre en ambos vasos de precipitado. Posteriormente se introduce una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de precipitado y en el otro 2 cucharadas del compuesto. Luego se observan los resultados, en donde se puede evidenciar una reacción química que genera dióxido de carbono. Este gas es responsable de que se formen burbujas y una especie de erupción que recuerda a los volcanes. Su resultado se debe a que, al ser 2 tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí, se genera una reacción en donde se modifica el comportamiento produciendo una reacción exotérmica, es decir, se produce calor, por lo que el factor que se vería involucrado en este experimento corresponde a la temperatura.
Por otro lado, las variables expuestas en este experimento fueron el bicarbonato de sodio, puesto que a un vaso de precipitado se le añadió una cucharada de bicarbonato de sodio y al otro vaso se le añadieron 2 cucharadas. Aquí, al tener uno más cantidad que otro, la temperatura fue más elevada y asimismo su reacción química fue mucho más rápida. Hola, soy Micaela Naranjo del cuarto A y junto a mi equipo hoy día les vamos a hablar de la velocidad de reacción y cuáles son sus factores. Y esto con la finalidad de que puedan saberlo, de que estén al tanto de esto y